Señoras, señores y jóvenes en general, hoy día 6 de septiembre del año 2014, comienzo este programa particularmente refiriéndome al postulante al cargo de alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Locio, quien niega los cargos que se le atribuyen del caso Cuminore. A lo cual se une algo de lo que todos los peruanos y peruanas tienen conocimiento. Un poder judicial preñado, lleno de apristas, de jueces, en todos los niveles, sea de primera instancia, superiores, Verbigracia Soyer, también en la Corte Suprema hay varios apristas y también jueces fujimoristas en los tres niveles. En el Ministerio Público, ni hablar, una muestra inequívoca, Gladys Margot Echaíz y José Antonio Tuco Peláez Barrales, ambos a los cuales se le ha denunciado en el Consejo Nacional de la Magistratura y no les pasa absolutamente nada. O sea, y también el anterior Tribunal Constitucional, conformado por varios apristas, que han dado una muestra inequívoca de cómo se emite una sentencia donde se agravia particularmente la Constitución, o sea, donde la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, resulta de lo peor en el Perú. En estas condiciones, en este marco jurídico jurisdiccional y del Ministerio Público, está el caso de Luis Castañeda Locio, abogado, quien inclusive, habida cuenta de lo que le ha pasado a Burgos, que ha sido extirpado de las elecciones del 5 de octubre por haber mentido, y hay un principio interpretativo de exégesis, de hermenéutica en el derecho: a igual razón, igual derecho. O sea, el mismo motivo por el cual no sigue en la carrera edilicia Burgos, creo que postulaba el cargo de alcalde de San Juan del Lurigancho, es lo mismo que sucede, que acaece, que acontece, que pasa con el que postula a la alcaldía metropolitana de Lima, Luis Castañeda Locio. Ustedes deben de saber, o van a saber, señoras, señor y jóvenes en general, que las pruebas en cualquier área del derecho, que no sea penal, o sea, civil, constitucional, administrativo, también previsional o contencioso administrativo, la prueba tiene que ser fehaciente, contundente, y se le llama por ello prueba plena o perfecta. En contrario a este tipo de pruebas plenas o perfectas, en derecho penal funciona las pruebas indiciarias. Y hay una cuestión que es fundamental para haber optado por las pruebas indiciarias: es que el que roba, el que asesina o el que comete un delito de colusión desleal o malversación de fondos, como por ejemplo los que están procesados en el caso Comunicore, ellos jamás aceptan o admiten que ellos hayan cometido estos delitos. Las pruebas son indiciarias según el concepto que se encuentra en el diccionario jurídico de Guillermo Cabanelas, y que también lo dicen los expertos en derecho penal. Son las resultantes de indicios, conjeturas
señales o presunciones por derivación o concatenación de los hechos. Yo siempre he expuesto este ejemplo que grafica lo que es una prueba indiciaria. Dos hombres están discutiendo en la vía pública. Uno de ellos tiene un arma de fuego, por lo que el otro se escapa y se dirige a una casa donde ingresa. El que tiene el arma de fuego ingresa a esta casa, se escucha un disparo y este que tenía el arma sale corriendo. Como hay un video de lo que había sucedido en la vía pública con estos dos, es ubicado y lógicamente es detenido. Él, como siempre pasa con los delincuentes, niegan que él haya cometido el delito de homicidio. Lógicamente entonces, y él se apoya en que nadie ha visto dispararle un tiro a la persona que se le ha encontrado muerta en esa casa. Por lo tanto, nadie me puede acusar. No hay ninguna prueba, como habla Fujimori, ¿no? Nunca nadie me ha visto entregarle los 3 millones por armadas a través de Vladimiro Montesinos a los hijos de Fujimori, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji. Con esto ellos cometieron delito de peculado, pero los fiscales de la nación, estos dos apristas a los que se les ha acusado por no haber cumplido con lo que ordena el artículo 159 de la Constitución, y el único ente que puede formalizar una denuncia penal, y esto es gravísimo, es el Ministerio Público. Ningún juez, ni la Corte Suprema, ni la Corte Internacional de la Haya, nada puede hacerse si el fiscal no formaliza denuncia penal. O sea, ¿cuántos delincuentes hay que por el hecho de que el fiscal no formaliza denuncia penal no les pasa nada? Y tenemos una cantidad terrible de presidentes de la República, de congresistas, de jueces también y de fiscales que no les pasa nada por esto. Entonces, en este caso que yo pongo como ejemplo, se hacen los análisis respectivos y se encuentra positivo, ¿no?, de que hay pruebas de que el hombre que tenía el arma sí hizo uso del arma. Y otra cosa, que también la bala que mata al hombre que se le encuentra muerto en la casa pertenece al arma de este hombre que tenía el arma de fuego. Esto se le llama pruebas indiciarias, o sea, por pruebas que se dan, no que son señales inequívocas que si bien es cierto nadie vio, pero el arma que se utiliza es con la bala con que se le produce la muerte, aparte que se le encuentran pues señales de explosión atómica, creo, de que él había disparado con el arma. Entonces, lo mismo sucede con el caso de Miriam Pfeffer, la mujer a la que el sicario que estaba en Argentina revelaba, como lo hacen los delincuentes, con el objeto que se les tenga miedo, ¿no? O sea, yo he matado, ¿no?, a tantos, ¿no? Él en la Argentina, donde estaba recluido como colombiano, peor todavía, no estaba en su país, decía, ¿no?, yo soy un sicario que he tenido varios asesinatos. Uno de ellos es porque la hija de quien yo maté me pagó para matarla. Esto llega a conocimiento de la autoridad penitenciaria de Argentina, quien transmite a las autoridades que tenían a su cargo el caso del asesinato de Miriam Pfeffer.
se hacen las pruebas correspondientes y se encuentra que el ADN que se proporciona de las autoridades argentinas al Perú coincide con la sangre que había, ¿no? Cuando se encuentra muerta a la señora Miriam Pfeffer. El caso es de que esta situación que por pruebas iniciales, porque la hija siempre ha negado ser la autora, ya se libró su cómplice, ¿no? Por este poder judicial de lo peor, por Dios. No todos son, no todos son corruptos, pero hay muchos jueces. Yo voy a venir en este programa a ir señalando en forma pormenorizada cada caso, cada expediente, ¿verdad? Porque como siempre digo, si estamos ante un familiar, ante un amigo, ante un compañero de institución que comete una ilicitud, uno tiene que denunciarlo, porque después ese familiar va a hacer lo mismo con otro familiar, va a hacer lo mismo con otro amigo o amiga, y va a hacer lo mismo con otro compañero o otra compañera de la institución en que están. Entonces hay que denunciar a estos jueces, a estos fiscales. Entonces, sinceramente, como el caso de Avencia Mesa, donde el que ¿cómo se llamaba? Mamanchura. Mamanchura, él había dicho, ¿no?, que le había pagado a Avencia Mesa, aunque después él se rectificó, pero después ya tuvo que confirmar esto, ¿no?, que Avencia Mesa le había pagado para que matara a esa señorita Delgado, ¿no? Entonces, el derecho en manos de un mal juez o de un mal fiscal, aprista, de Solidaridad Nacional o de los fujimoristas, generalmente van a producir malos fallos, malas sentencias. Un juez o un fiscal se puede equivocar, no hay ningún problema, cualquiera se equivoca. El problema es cuando se adultera la verdad. Entonces, hay, creo, bastantes indicios de que la hija, Eva Bracamonte Pfeffer, fue quien promovió el homicidio de su madre. Lamentablemente, su cómplice, este Poder Judicial, la excluyó, pero espero que hayan nuevas pruebas para que esta cómplice también sea incriminada. Ahora voy al punto, que es materia de este programa. Luis Castañeda Locio es un abogado que no cumplió la Constitución cuando fue alcalde del Consejo Metropolitano de Lima, porque pagó 42 millones a una entidad internacional para que la Contraloría no le supervisara los 1.300 millones de nuevos soles que gastó como alcalde de Lima. Esto porque los valores de las obras encargadas a la OIM, que no tenía nada que hacer, porque migraciones, ni hablar, Organización Internacional de Migraciones. Ustedes saben lo de migraciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a migraciones y piden el movimiento migratorio de alguien, ahí se lo da, punto. Pero sin embargo, como era una entidad internacional, creyeron que por esa razón el artículo 82, que es un mandato de la Constitución, la Contraloría supervisa todas las entidades públicas, gobierno nacional, antes se llamaba, tenía otra denominación, pero implica al presidente de la República y todos sus ministros, sus organismos descentralizados, el propio Congreso, que no entiendo por qué la Contraloría con este facuri no hace nada, porque si no, ¿cuántos congresistas estuvieran presos ahora? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales como Verbigracia, como por ejemplo el Consejo Metropolitano de Lima. Entonces,
Los valores de las obras encargadas a la OIM tuvieron unos aumentos gigantescos, debiendo la Municipalidad de Lima, por el retraso injustificado, aplicar el correspondiente artículo 222 de la Ley de Contrataciones del Estado. Incumplimiento del contrato, artículo 222. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse, o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta. Luis Castañeda es abogado. Esta norma tenía que ser aplicada por el gran retraso que sufrieron las obras del Metropolitano, en donde el Estado, a través del titular, que era el alcalde Luis Castañeda Locio, debió aplicar por el retraso de la obra del Metropolitano. El sistema metropolitano de transporte, o simplemente el metropolitano, como se le llama, es un sistema de autobuses de tránsito rápido, ¿no?, que funciona en Lima, pues. Su construcción se inició en el año 2006, durante la gestión edil de Luis Castañeda Locio. Según Perú 21, ¿no?, aquí con el título Proyecto y Ejecución, ejecutado por la comuna limeña, tuvo un presupuesto inicial de 120 millones de dólares. Al cambio, era el equivalente de 420 millones de soles al cambio de aquel entonces. Pero el presupuesto fue incrementándose hasta llegar en 2006 hasta los 640 millones de nuevos soles, equivalente a 224 millones de dólares. Y en 2008 hasta 844 millones de nuevos soles, equivalentes a 296 millones de dólares. Terminó con 1.000 millones de nuevos soles. En el caso terrible de Comunicore, Luis Castañeda Locio fue auxiliado por el aprista, que era fiscal de la Nación en esa época, José Antonio Peláez Barrales. Escuchen bien claro, quien había sido abogado de Luis Castañeda Locio y candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, cuyo líder es Luis Castañeda Locio. Este es el motivo por el cual el fiscal superior, en lugar de mantener la acusación penal como lo hacía el fiscal provincial penal, lo excluyó a Óscar Luis Castañeda Locio del proceso penal. Según el dictamen de este fiscal superior, habida cuenta, eso sí, que en toda entidad hay una escala, hay una jerarquía, hay una graduación. Por ese motivo, el Tribunal Constitucional se basó para confirmar la exclusión de Óscar Luis Castañeda Locio, no del caso penal Comunicore. ¿Cuáles fueron los hechos? Relima era una empresa acreedora de la Municipalidad de Lima por el servicio de limpieza que realizaba. Por este servicio se había acumulado una deuda de 35.900.000, casi 36 millones de nuevos soles. Por lo cual, el Consejo Metropolitano de Lima, al final del 2006, acuerda con Relima que le pagará en 10 años esta deuda. Pero esta creencia de Relima es comprada por Comunicore por 14 millones. Y en 10 días, Comunicore cobra 21 millones.
sin que el pago de esta creencia esté presupuestada, violándose flagrantemente las correspondientes normas presupuestales de los años 2005 y 2006, particularmente del año 2005, con lo cual todos los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tenían que ver con estos hechos relacionados con Comunicore y Relima cometieron delito de malversación de fondos previsto en el artículo 389 del Código Penal, modificado por el artículo único de la ley 26.198, publicada esta ley el 13 de junio de 1993, cuyo texto es el siguiente. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación diferente, por eso es malversación, diferente de aquella a la que están destinados, porque se utilizó plata de otras partidas para pagar estos 21 millones y después los 36, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Si resulta dañado o entorpecido el servicio respectivo, la pena será no menor ni mayor de 5 años. Constituye circunstancia agravante si el dinero o bienes que administra estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de 3 ni mayor de 8 años. El saldo lo cobró Comunicore en febrero del 2006. Se ha establecido que Luis Castañeda Locio, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, delegó ilegalmente sus facultades, que eran personales e intransferibles, en forma absoluta, ya que no puede delegar sus facultades a quienes dependían de su autoridad y responsabilidad, según el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Voy a exponer a continuación las pertinentes normas municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Municipalidades, normada por la Ley 27.972, prescribe la alcaldía. La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Mediante ordenanza 812, publicada el 5 de septiembre del 2005, señoras, señores y jóvenes, yo tengo también, por lo general, ¿no?, salvo algunas excepciones, que lo que yo expongo oralmente también mi asistente lo hace por escrito, pero de todas maneras tomen nota con lo que yo estoy indicando. Entonces, mediante la ordenanza 812, publicada el 5 de septiembre del 2005, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima preceptúa características de la organización. La organización de la Municipalidad Metropolitana de Lima se orienta a establecer, en el segundo ítem, establecer con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad, o sea, la autoridad y responsabilidad del alcalde. El artículo 14, segundo párrafo del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispone: la gerencia municipal metropolitana está a cargo de un gerente municipal, quien depende del alcalde metropolitana de Lima. ¿Escucharon bien claro? Está sujeto, está condicionado a lo que determine el alcalde. Por lo tanto, el alcalde no puede delegar una facultad que es propia de él, es personal, intransferible al cargo. El artículo 57, segundo párrafo del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Lima Metropolitana norma: la gerencia de finanzas es el órgano de apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima
encargada de la administración de los recursos financieros del sistema municipal en el ámbito de su competencia, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales aplicables. La gerencia de finanzas orientará su accionar a procurar el control eficiente de los ingresos y gastos, mantener niveles de liquidez apropiados, orientar adecuadamente la administración financiera, atender los requerimientos de fondos y mostrar a través de los estados financieros la situación económica financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Está a cargo de un gerente quien depende del gerente municipal. O sea, los poderes que haya otorgado el alcalde Luis Castañeda Locio al gerente municipal o al gerente de finanzas, estoy hablando de Juan Gilberto Bles García, gerente financiero, y Carlos Manuel Chávez Málaga, gerente municipal de la Municipalidad de Lima Metropolitana, son indelegables. Ahora voy a hablar de lo que está acreditado fehacientemente. Está probado que el dueño de Comunicore era el narco traficante Alex Montoya Agüero, a quien se le incautaron casi 4.000 kilos de droga en latas de alcachofa, quien con su socio de Comunicore, que era en ese tiempo gerente de Lima, Miguel Garro Barrera, logran obtener 21 millones, así en 10 días. Y este pago de 35.900.000 de nuevos soles por la Municipalidad Comunicore lo hacen Juan Gilberto Bles García, gerente financiero, y Carlos Manuel Chávez Málaga, gerente municipal de la Municipalidad de Lima, quienes trabajaron con Luis Castañeda Locio desde que él fue gerente de salud en el año 1990 y tantos. Imagínense, más de 20 años, cerca de 20 años, o más de 20. Carlos Manuel Chávez Málaga, quien con Miguel Ángel Garro Barrera, que era también gerente de Relima, el 1 de agosto del 2007, conviene en que asesore por $3.000 mensuales a la empresa CSI Perú Logística S.A. de Miguel Garro Barrera. Pago mensual que se hace hasta diciembre del 2009, en que el diario Perú 21, a través del periodista Daniel Llovera, da la noticia terrible de estos enjuagues, de este contrato. Aparte de que el abogado Guillermo Alfonso Palacio Dodero, apoderado de CSI Perú Logística S.A., es a la vez asesor externo de la Municipalidad de Lima, en el tiempo de ¿quién? Del alcalde Óscar Luis Castañeda Locio. Siendo este abogado, Guillermo Alfonso Palacio Dodero, quien se encargó de cambiar la denominación de Comunicore S.A. por Grupo Zaróstica Contratistas Generales, colocando como miembros a 3 que no tenían recursos económicos. ¿Se entienden ustedes? Y después contrataron a uno. Por supuesto que el caso es con muchos implicados, pero quiero ser muy breve para que en el aspecto sustancial usted señor, usted joven se dé cuenta con qué tipo de políticos, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, ¿no? Estos no actúan lo que significa, lo que quiere decir política. Política es el arte de gobernar un país, de gobernar una municipalidad como Luis Castañeda Locio, dictando leyes, las ordenanzas que se dan, ¿no? Las resoluciones de alcaldía, ¿no? Promoviendo el bien público. ¿Qué se entiende por bien público? Bien público es aquello en donde se hace algo
que es de utilidad o beneficia a las mayorías. ¿Quiénes son las mayorías en cualquier país? Usted, señor trabajador, usted, señora trabajadora, usted, señor campesino, usted, señora campesina, usted, pensionista, hombre o mujer. Los tres grupos que he señalado componen la mayoría en cualquier país. Por lo tanto, los políticos están obligados a promover el bien público, o sea, no a tener contratos, ¿no?, para enriquecerse o para que alguien salga beneficiado, sea un familiar, un amigo o un compañero de una institución. Lamentablemente es la porquería de presidente de la República que tenemos, de congresistas, de jueces, de fiscales, de miembros del Tribunal Constitucional, el anterior, donde hemos visto una serie de casos, ¿no?, que en donde el caso ese donde a IDESEP, en nombre de los pueblos afectados por las concesiones dadas por Fujimori a través de un decreto supremo, creo, no me acuerdo quién fue el gobierno, a lo mejor fue el delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, o el otro delincuente Alberto Fujimori, en donde en los fundamentos de la sentencia, en uno de sus numerales dice: se ha probado que no se ha efectuado la consulta a los pueblos afectados, violándose el artículo 55 de la Constitución. Los tratados son parte de la legislación nacional, y la Convención OIT 169 establece que antes que se den normas que van a afectar a pueblos, se tiene que consultarles. Por lo tanto, si no se ha consultado, es nulo, ixo iure, o sea, de pleno derecho, de perfecto derecho. Tenemos el Código Tributario, la Ley de la Función Pública, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la escala jurídica, primero la Constitución, luego los tratados, luego vienen las leyes, decretos legislativos, lo que quieran. Alan Ludwig Gabriel García Pérez es abogado o también fragó sus pruebas. Como yo tengo un libro, Código Procesal Constitucional, yo decía: profesor, aquí están copiando. Me trompeó con varios en la universidad, y cuando fui catedrático de Derecho Tributario de Aduanero, simplemente anulaba las pruebas cuando había alguien copiar, porque uno debe ser fruto de lo que ha estudiado, no lo que uno ha adulterado, lo que uno ha robado a la realidad. Entonces, todos estos, Juan Gilberto Bles García, con Manuel Chávez Málaga y otros más, funcionarios de la Municipalidad de Lima Metropolitana, aparte de haber violado el artículo 389 de malversación del Código Penal, también han cometido delito de colusión desleal, que está previsto en el artículo 384 del Código Penal, que dice, y que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 26.713, publicada el 27 de diciembre de 1996, cuyo tenor es el siguiente: el funcionario servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial, defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. O sea, estos delitos que se le habían atribuido a Luis Castañeda Locio de colusión desleal y de malversación de fondos en agravio a la Municipalidad de Lima, la jueza del cuarto juzgado penal reos en cárcel, Nelly Mercedes Aranda Cañote, resolvió no alugar
aperturar instrucción contra el alcalde de Lima Metropolitana, Óscar Luis Castañeda Locio, por los delitos de colusión desleal y malversación de fondos. Esta jueza yo le he denunciado ante la OCMA en un caso en donde justo mi cliente falleció porque me decía, doctor, bueno, así le dicen, yo siempre he dicho soy el abogado, yo he obtenido un préstamo para comprar el camión placa A31-835, un camión Hyundai, a una empresa Jasamiro Perú Express, por el cual yo pagué $43,000. Lo hice con un pago inicial el 2 de febrero del 2011 y al final completé lo que me faltaba, cancelado, pero desde el día 2 de agosto del 2011 yo, como lo llevó el gerente, que era Jair Santiago Miranda Rojas, ¿no?, que era el gerente de esta empresa, con el que he tenido una serie de correos electrónicos donde a lo mejor ellos creían que yo era un ratero. Entonces se aseguró con una que trabaja en seguros, una señorita Untiveros, y con ella también hicimos una serie de correos electrónicos en donde hay la constancia, que son pruebas preexistentes. Antes que se cometiera el delito, ellos hablan, el correo de Jair Santiago Miranda con su madre, Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, que yo soy el comprador, que tengo que pagar $43,000, por lo cual yo pago $5,000 el 6 o el 8 de febrero, y por esa razón me llevo el vehículo y yo he adjuntado, he pagado el impuesto general a las ventas por el servicio de transporte que he realizado. Eso obra en la SUNAT. He pagado también el pago que se hace mensual del impuesto a la renta por estos servicios. Entonces, es más aún, para mí se cometió delito de apropiación. Yo denuncié por los delitos de apropiación ilícita y de estafa. ¿Por qué razón? Porque esta Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, con un fulano que también ella decía que era la coordinadora de Perú Posible, motivo por el cual el 11 de abril, cuando eran las elecciones, no, el 10 de abril, le pide el vehículo al señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, y él lo envía con su chofer y con su hijo, Samir Gutiérrez Guevara, y van en el camión con la pareja de esta fulana, esta delincuente, porque tienen 28 casos penales. El primero que va como reencalce es porque con mi intervención como abogado, ella resulta encarcelada. ¿Me entienden ustedes? Porque los dos estaban no habidos. El caso es de que ella está cerca del camión, la pareja de ella estaba con el chofer del señor Javier Pablo Gutiérrez y con el hijo, y les va indicando que vayan a Ocio Peñaranda, la cuadra 18, algo así por el estilo, cerca de la Universidad San Marcos. Y al llegar ahí ella baja, abre las puertas de ese inmueble, y antes de todo, una vez que ingresa, le dice, ¿saben qué? Le dice al chofer, al hijo, a través de su pareja, oye, le habla a él, oye, no hay las llaves de las habitaciones para descargar el material electoral que ella había aducido que era la coordinadora de Perú Posible, estaba recogiendo, y hay fotos de ella con los hermanos de Alejandro Toledo, tremendos delincuentes también, ¿no? Hay varios de ellos ahí en las fotos con ella. Acuérdense el caso Almeida, ¿no? Ese caso de la empresa Bavaria,
¿Se acuerdan ustedes? Acuérdense de la firma falsa, por eso de Alejandro Toledo ahorita que le ha venido de Coteva, es la tapa de su caso delincuencial. El caso es de que ella proporciona el dinero a su pareja, se van a comer y cuando regresan ese inmueble estaba totalmente cerrado. Ahí es donde yo en la noche me llaman a mí para personarme y voy precisamente a la notaría de Fernando Medina Raggio y justo hablo con la abogada que había hecho el contrato. Entonces, lamentablemente ellos no tenían ningún documento. Increíble, ¿no? Porque lo habían dejado para que las firmas que se habían que estaban en el contrato del 6 de febrero del 2011 por $43,000 por este camión, se habían dejado para que se legalice. Por esa razón se había cobrado 45 soles, 15 soles por cada legalización de firma. Entonces yo le digo, señora Mara Carelli, Benavides, Florencio, algo de eso, ya no estamos en tiempo de las máquinas Olivetti, Olimpia, ahora ya estamos con computadora. Me imagino que en su computadora usted debe tener el contrato. A ver, sí. Le dije, porque yo la voy a denunciar a usted. No, un momentito, sí. Entonces ella sacó, imprimió el contrato. Inclusive yo ha juntado el recibo de honorarios profesionales y también la boleta de venta por medio de la cual la notaría cobra los 45 soles. ¿Saben lo que pasa con esta notaría? Cuando yo voy con el señor Pablo Gutiérrez a Huiza a acercarme ahí para que entreguen el contrato, me dicen no. ¿Cómo que no? No, es porque se lo hemos dado a la señora Carmelo Elogia Rojas de la Cruz. ¿Saben lo que hizo Carmelo Elogia Rojas de la Cruz? Habían 3 firmas. La del gerente, Jair Santiago Miranda Rojas de Jasamiro Perú Express, que vende el camión furgón por $43,000. La del gerente general, de quien avala con un cheque por 38,000, que después es cambiado por un pago que se hace en el banco y está el voucher del Banco Continental por $33,000 a Jasamiro Perú Express, que ese es un documento pues cuya prueba es, ahí sí es plena de que hubo un pago a Jasamiro. Pero esta mujer con 28 denuncias penales, toda la vida con reo libre, en condición de reo libre, menos en mi caso que fue a la cárcel 1 año, ella, ¿sabe lo que hace con este contrato? Por eso que también yo he denunciado al notario Fernando Medina Raggio y espero que eso está, creo, en el 6º juzgado penal, si mal no me acuerdo, se ha incriminado este notario. He visto a varios notarios que están ahora en una serie de hechos ilícitos penales. Entonces, ella, como tenía el contrato original, lo escanea la firma del gerente general del hermano del señor Pablo Gutiérrez, Marcos Ruble Gutiérrez Huiza. Escanea su huella digital y su firma. Y hace como que ese pago de 33,000 ha sido por otra, por pago a otra firma, Transrobal, Sal. Miren lo absurdo. Entonces yo he demostrado después que ese contrato con fecha 1 de octubre del 2010, si mal no me acuerdo, no era, en primer lugar, la misma institución que realiza el peritaje criminalística de la Policía Nacional, rechaza porque era una copia serográfica. ¿Y por qué razón? Miren cómo es esta delincuente. Ella va, yo denuncié también al comandante de la policía y al instructor, porque estaban totalmente parcializados. Particularmente hay una situación que consta ahí. Ella va con el original del contrato aparentemente, y en ese momento sufre un desvanecimiento, ¿no? Y entonces le dice a los policías, miren,
ahora estoy mal, me voy, pero aquí está el contrato original para dejar evidencia que ella tenía el contrato original, pero lo que va al peritaje va una copia. Solamente puede haber una copia, porque aparte, el 1 de octubre, que dice que era un contrato de alquiler de 3 camiones, uno de los cuales era A3i 835, este camión Hyundai, no podía ser porque ellos, Jasamiro recién compra el vehículo el 12. Yo aporto esa prueba instrumental. La SUNAR, ¿no? Da un documento en donde el 12 de octubre de esa fecha del 2010 recién había adquirido. Y lo que es más grave, en la foja 116 vuelta, ¿cómo es Dios también? En el documento que ellos entregan como prueba, no se habían dado cuenta que en la parte posterior había una hoja impresa Jasamiro Perú Express y un informe de la contadora de fecha 25 de octubre del 2010, por lo cual, pues, con estos 3 elementos de juicio, este documento que está actualmente en el 6º juzgado penal, porque verdaderamente, como yo digo, en la justicia del Perú, creo que el ascensor es el elemento más rápido, ¿verdad? Porque después la administración de justicia es una porquería, sinceramente, si está en manos de jueces apristas o fujimoristas, donde 1 más 1 son 4 o son 5. Y cuando es que el 1 más ellos, porque ellos tienen la sartén por el mango, ellos al final son los que emiten la resolución o emiten el dictamen. Y para eso, en el Perú, los apristas y fujimoristas han colocado en el Consejo Nacional de la Magistratura, con las universidades que creó Alberto Fujimorista y delincuente, ¿no? Por eso están en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De acuerdo a la Constitución de 1993 que él dio en su tiempo, ¿no? O en el Consejo Nacional de la Magistratura, con los representantes. Por eso vemos que el Consejo Nacional de la Magistratura, con estos consejeros, ¿no? La corrupción es el elemento primordial de sus resoluciones. Y el Tribunal Constitucional, que ahora felizmente se ha cambiado por otros miembros, que yo espero sinceramente que actúen a favor de las mayorías, o también de las minorías, de las empresas mineras, petroleras, AFP, cuando tengan la razón. El caso es de que esta jueza Nelly Mercedes Aranda Cañote es quien resolvió con todas las pruebas en contra de Luis Castañeda Locio no da lugar a aperturar instrucción contra él. Piensen ustedes, señor, señoras, jóvenes en general, el tipo de jueces y fiscales que tenemos, donde los miembros del actual Consejo Nacional de la Magistratura están cuestionados. Pablo Talavera Helguera ha ido, creo, a Colombia a una reunión con un fulano que es de lo peor, que está ligado, Vladimir Paz de la Barra, que yo creí y una vez le dije, espero que tú actúes bien. Realmente el hecho de haber sido el abogado de Ángel Romero Díaz, ya creo que ya me explicita la posición de él. Luis Kazume Maesono Yamashita también es alguien que proviene de lo que hizo Fujimori para que los de las universidades puedan ser representados y puedan ayudar a manejar que la corrupción impere en nuestro país. Víctor Gastón Aquiles Soto Ballenas, él fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones
que con el actual presidente del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza Ramírez, se opuso al referéndum de la segunda iniciativa legislativa de los fonavistas. Yo participé en la primera iniciativa que dio lugar a una ley que salió al poco tiempo de mi informe. Mi informe fue en el sentido de que señalé que la iniciativa legislativa del congresista del Partido Popular Cristiano, Xavier Barrón Cebrecos, era idéntica al de la iniciativa legislativa de los fonavistas. Creo que le había cambiado Consejo Supremo Fonavista por Consejo Superior, pero hasta en las fallas ortográficas lo había copiado. En mi informe también yo dije que de ninguna manera podía mantenerse esa disposición en donde la contribución aportada por los empleadores también constituyera un adicional del fondo de los fonavistas, porque para ello había la necesidad de contar con la facultad que hubiesen otorgado los representantes legales de las empresas que habían aportado con su contribución. Yo por eso esa parte dije que, y a los pocos días yo tengo inclusive el informe que el presidente de esa entidad del Congreso me proporcionó, la ley 26.703, no me acuerdo. Entonces, con esa situación de ser un testigo excepcional de la primera iniciativa de los fonavistas, ¿cómo es posible que este juez supremo, que fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, haya rechazado inconstitucionalmente? Por eso yo lo denuncié ante el Consejo Nacional de la Magistratura con Edmundo Peláez Barrales, con Carlos Mancilla Gardela, apristas y los otros, y nunca se ha pronunciado. Voy a ver si voy a la Corte Interamericana, aunque también para mí yo tengo, es decir, don Diego García Sayán, yo le he enviado a usted una carta porque no se ha pronunciado desde el año 2003 la Comisión de Derechos Humanos, y usted me ha hecho contestar a través de una secretaria de que usted no puede, cuando usted ha sido el presidente de la Corte de esta convención americana. Yo ahora tengo sinceramente una desesperanza por usted, que usted actúe bien. Yo sí lo digo como hombre y como abogado. Es usted un desengaño terrible para mí, sinceramente. Y ahora que usted va, ¿verdad?, en un mundo en donde todos los países, habida cuenta de lo que promueve Mario Vargas Llosa, todos los países deben tener gobiernos liberales, donde el Estado no pueda participar, en donde hay una preterición, se deja de lado a las mayorías que somos los trabajadores o trabajadoras, los campesinos a las campesinas o los pensionistas, porque los que tienen dinero, los dueños de las empresas mineras, petroleras, AFP, bancarias, financieras, ¿no? Ni hablar, pues, ¿no? Ellos tienen todo. Y el último punto de la política, que es remediar las necesidades. Señor, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se remedia las necesidades de los trabajadores. Señor Diego García Sayán, a quien lo entrevisté el 2011, creo, en mi programa que yo tenía en Radio Moderna. En realidad es usted una triste decepción para mí, ¿verdad? Como abogado y como hombre se lo digo. Bueno, el caso de las denuncias contra los fiscales Gladys Margot Echaíz Ramos, creo, y José Antonio Peláez Barrales, en donde el Consejo Nacional de la Magistratura es un cero completo en la seguridad jurídica, en el Estado de Derecho en el Perú. ¿Cómo será este presidente que
al igual que Gastón Soto Ballenas, dijo que era un asunto tributario. Yo he sido catedrático de hecho tributario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los programas de Ciencias Contables y Derecho. El asunto era propiedad, en donde se declaró por el Tribunal Constitucional nula la ley en su artículo que determinaba que estos fondos eran transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 72 creo de la Constitución. El Estado protege la propiedad. Señor presidente del Poder Judicial, usted quien ha violado también la Constitución en cuanto a la independencia, ¿no? Y a proteger la estabilidad de los jueces, al haber cambiado a los jueces de la Sala Penal Especial, porque escuchaba usted la grita de los dueños de los medios de comunicación, esos que son sus medios de comunicación de televisión, radio, periódicos, sus buenos ingresos provienen de los avisos de las AFP, de los bancos, de las empresas petroleras, de las empresas no mineras, etcétera. Entonces, en donde sus voceros, que son Raúl Vargas, Aldo Mariátegui, Verbigracia, la otra que trabaja en Canal 2, Mónica Delta, por ejemplo, ¿no? Nunca han defendido ninguno de ellos a las mayorías de un país, en este caso del Perú, los trabajadores o trabajadoras, las campesinas o los campesinos o los pensionistas. Pero ellos sí defienden que haya un gobierno liberal, como promueve con su fundación en España Manuel Vargas Llosa, que él sí tiene un nivel, él vive en un círculo pues que es ajeno a las mayorías. Por eso a él le interesa que en los gobiernos del país y precisamente promueve esto financieramente, dando becas, etcétera, ¿no? Para que en todos los países del mundo el Estado no participe, que le toque una pensión después a los 65 años, en donde se hace un cálculo que va a vivir el ser humano a los 104 y inmediatamente no se le da su jubilación. Y como yo digo, ¿no? Señoras, señores y jóvenes en general, por lo general el joven, hombre o mujer, cuando es joven gana bien, y esto en algunos casos, pero cuando llega a los 45 o 50 años es despedido. Entonces hay dos cosas: o nunca logra llegar a los 20 años, por lo cual ese fondo se lo come la AFP, o cuando llega a los 65 años ha llegado a rastras porque lo contrataron por el mínimo o algo así por el estilo. Entonces su fondo decrece terriblemente. ¿Y saben qué pasa cuando termina el fondo? Tiene que pegarse un tiro porque ya tiene 77, 80 años y perdió. Aparte de su fondo, no tiene una seguridad en su salud, distinto al Sistema Nacional de Pensiones creado por el general Juan Velasco Alvarado, el único que defendió a los trabajadores, a los campesinos. Les quitó a los terratenientes y se los dio a los trabajadores y a los campesinos y campesinas, o a trabajadoras también. Alguna vez Belaunde, que creo que utilizó el fondo del Sistema Nacional para hacer la carretera Pucusana, etcétera, y los otros delincuentes presidentes que vinieron después, Alan Babá, etcétera, Alberto Fujimori, etcétera, alguna vez algún gobierno, Francisco Morales Bermúdez, les dio, un sol, un INTI o un nuevo sol a un trabajador o a una campesina, le dio apoyo técnico aparte del económico financiero. ¡Nunca! En cambio, el delincuente Alberto Fujimori le dio 600 millones, un casito nada más, al Banco Latino para salvarlo de la quiebra. Y hemos tenido Banco República, Zetaban, Nuevo Mundo, etcétera, ¿no?
Entonces, así actúan los presidentes, estos delincuentes, no para promover el bien público, para promover el bien particular de los mineros, de los dueños de las empresas petroleras, de las AFP. Por eso yo les digo a ustedes, señoras, señores y joven general, no voten por ninguno de los partidos apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, esto es de Lourdes Flores, que era abogada de un tremendo delincuente narco, César Cataño Porres, que se cambió de nombre para no estar vinculado a los procesos contra el narcotráfico que tenía, o el tremendo valiente Pablo Secada, creo que fue un cobarde con una miembro de la Policía Nacional, o el otro Luis Bedoya Vivanco, que recibió $25.000, estuvo en la cárcel. ¿Alguna vez esto defendieron a los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas o pensionistas? O César Acuña Peralta, que es el dueño de varias universidades, una de ellas César Vallejo, que fue detectado en 2 videos. ¿Y quién fue quien lo defendió? Un subalterno de él, Luis Iberico Núñez, a quien yo tenía como panelista en Radio Cadena, ¿no? Hablaba de la corrupción y ahora quiere que los videos no sirvan, y de hecho están ayudando así, que los videos no sirvan para poner sobre la mesa en evidencia, ¿no?, en forma palmaria, los funcionarios públicos, los delincuentes que son, que usan los dineros del Estado. Entonces otro punto que es importante, en el caso Comunicore hay 2 aspectos que son capitales, esenciales, fundamentales. El de Patricia Juárez, que ahora es la representante de Óscar Luis Castañeda Locio. ¿Saben qué pasó con ella? Era la presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y no cumplió con lo que ordena el artículo. Este es un programa jurídico, el artículo 4 del reglamento interior del Consejo Metropolitano de Lima. Yo les digo, yo soy un abogado que recorto el peruano del año 68 hasta hoy día, 6 de septiembre del 2014. ¿Qué dice este reglamento interior del Consejo Metropolitano de Lima, publicado en el Diario El Peruano el 31 de diciembre del 2003? Función fiscalizadora. La función fiscalizadora del Consejo Metropolitano respecto a la gestión municipal alcanzará a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sus empresas y organismos descentralizados, así como a las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se ejerce de manera corporativa en la forma y condiciones que establece el presente reglamento. Las investigaciones que dispongan sobre cualquier asunto de interés municipal deben promover un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir o sancionar la conducta de quienes resulten responsables. Señora abogada Patricia Juárez, cuyo esposo es Alberto Danós, que también es otro experto en derecho administrativo. El otro punto es escandaloso. Tiene que ver con el hecho de que la unidad de inteligencia financiera puso en conocimiento el 16 de julio del 2010 de la Fiscalía de la Criminalidad Organizada que Comunicore sus operaciones presentan características utilizadas por empresas de fachada propias de una organización dedicada al lavado de activos. El fiscal, sea el fiscal superior Mateo Castañeda o Jorge Chávez, como aduce Mateo Castañeda, no tuvieron en cuenta este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo cual deben ser sancionados, aunque con este Consejo Nacional de la Magistratura, por Dios, su madre, donde hay juezas como esta, que he señalado, que libera de responsabilidad en los 2 delitos a Luis Castañeda Locio, Óscar Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, el 2005 y el 2006, donde sucedieron o acontecieron o pasaron estos hechos que agravian a las personas que han actuado correctamente. En este punto yo debo enfatizar
Cuando yo fui inspector, yo le puse 10 millones a la empresa que vendía Caterpillar en esa época, 1967, yo era inspector de timbres. Y el gerente, el contador general, perdón, vino a mí y me dijo, señor Ojeda, un carro Osmóvil último modelo 1967, mire, 1 millón de soles. Yo le dije, yo gano 2.000 soles, 2.500 soles como inspector de timbres. Como usted me vuelva a decir esto, yo lo denuncio. Como consecuencia de eso, me quitaron el café que todos los días me daban para revisar el registro de ventas, etcétera, ¿no? Así es. Yo he tenido problemas. No sé si les conté que salí de la empresa nacional de tabaco porque hice reponer a 3 trabajadores que habían sido despedidos por miccionar más de 5 minutos por el gerente administrativo y el jefe personal. Felizmente el nuevo presidente del directorio, que me había ayudado una vez sin conocerme, y cuando se me malogró mi carro Volkswagen que tenía en esa época, él me dijo, ¿usted se acuerda de mí? No, no se le malogró una vez su carro por el Colegio Mater Purísima, por el Malecón Cisneros. Ah, sí, le dije. Se acercó una cita gringa y no pudo, y después llamó a su hermano y él, le dije, señor, usted es una familia samaritana, si usted me ha ayudado, y le conté el problema, que cuando yo llegaba había unos carteles, los trabajadores. Me dijo, mire, yo soy el presidente del directorio para ir 4 más. Hablé con los 4, los convencí y logré reponerlos. Pero por estos cambios de ministro, sacaron al directorio y vino otro directorio con un gerente general, Angulo, que lo primero que hizo, al final tuve que salir. Y así he salido de varios puestos. Y sigo con la misma forma, como si tuviera 15 o 18 años, de defender lo injusto. Y la verdadera riqueza la tengo con mis 3 hijos. Los 3 hijos son recontra honrados. Creo que mi hija, justo también yo cuento esta anécdota. Yo he manejado mi carro, no hay nadie en la noche, está luz roja. Papá, y esa abogada igual que estamos con luz roja. Es más rígida que yo con la ley. Pero para mí es algo maravilloso saber que mi esposa, que ya falleció, hemos podido tener 3 cholitos de lo mejor. Bueno, entonces debo recordar también que el primer gobierno aprista de Alan García Pérez, con mayoría en el Congreso, dio la ley 24.801, que se publicó en el Peruano el 14 de mayo de 1988, que eliminó las disposiciones que permitían al Estado fiscalizar la corrupción, ya que con el artículo 7 de esta ley 24.801 se derogó el decreto ley 17.095 y el decreto supremo 140 SC del 17 de agosto de 1963 con valor de ley según el artículo primero del decreto ley 17.095. Estas normas derogadas permitían un riguroso control del enriquecimiento ilícito, no solamente del funcionario público, sino de su cónyuge o hijos, ya que la declaración del funcionario debía incluirlos, pero con la derogación de esta obligación de incluirlos por la ley 24.801, dada por el Congreso con mayoría aprista en diputados y senadores, Jorge Lozada Estambur en senadores y Luis Alba Castro en diputados, que no fue observada por el delincuente presidente Alan García Pérez en atención al artículo 193 de la Constitución de 1979. Por ejemplo, la declaración de bienes y rentas de Alan García Pérez no incluyó a su esposa Pilar Nore de García. Esto es gravísimo. El artículo 193 de la Constitución de 1979 dice, al igual como la otra, que es el 108, si mal no me acuerdo, de 1993, el proyecto de ley aprobado en la forma prevista por la Constitución se envía al presidente de la República para que lo promulgue dentro de 15 días. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer en todo o en parte respecto al proyecto de ley aprobado en el Congreso, las presenta en el mencionado término de 15 días. También estas normas establecían que entes del Estado como la Contraloría General de la República pudieran pedir información a cualquier ente público o privado para comprobar si eran exactos los datos que consignaban en sus declaraciones de bienes y rentas. Los funcionarios públicos
o cuando los bienes declarados eran totalmente desproporcionados con el haber e ingreso del funcionario público. Estas normas que derogó el APRA fueron los artículos 1 y 6 de dicho decreto supremo y artículos 7, 10, 12 y 13 del decreto ley 17.095. Increíble, por Dios. Entonces, el artículo 6 decía: la autoridad superior del funcionario, la Contraloría General de la República y la Dirección General del Servicio Civil y Pensiones están facultados para solicitar de la Superintendencia General de Contribuciones, de los registros públicos, de las entidades bancarias, de la Policía Fiscal y en general de toda institución oficial en particular, las informaciones que estimen indispensables para la debida comprobación de los datos consignados en la respectiva declaración de bienes, así como cuando los bienes declarados son totalmente desproporcionados con el haber e ingreso del declarante. La investigación tendrá carácter reservado. Ustedes deben saber cuántos presidentes de la República delincuentes estuvieran encarcelados si se hubiera levantado el secreto bancario. ¿Cuántos congresistas? ¿Cuántos jueces o fiscales? ¿Cuántos presidentes de gobiernos regionales? ¿Cuántos alcaldes de Lima? ¿Cuántos alcaldes de otras localidades si se levantase el secreto bancario? Debemos de votar. Yo creo, y lo digo, ¿no?, sin ningún problema. Yo considero que se puede atribuir, imputar una falla, un error, una equivocación, un yerro a la señora Susana Villarán de la Puente, pero no hay directamente ningún delito que ella haya cometido. Entonces, creo que ella para mí representa la figura de las personas que no estamos comprendidos en estas entidades políticas de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Mas, que como presidente del NOR 1994 a 1998, cuando fue ministro de Economía de Alejandro Toledo Manrique Coteva, obstaculizó, impidió que la SUNAT cobrara 1.000 millones de nuevos soles a del NOR. Un conflicto de interés. ¿Hay algún congresista que haya actuado? O en el caso de los 4 hijos de Fujimori, ni hablar. Yo creo que esta reserva moral en estos peruanos o peruanas o jóvenes que vamos a votar el 5 de octubre y que lo vamos a hacer el año 2006, lo hagamos a alguien que represente la extirpación. Hablaba con un amigo que voy a entrevistar con otro gran funcionario de la Dirección General de Contribuciones, un hombre honrado, Carlos Manuel Ayarza Málaga, para preguntarles sobre esta situación de inmoralidad que padece nuestra población. Me parece que son referentes que debo tomar en cuenta para hacer con ellos una plática, una conversación, qué es lo que se debe hacer en nuestro país. Yo me expreso en términos jurídicos, ellos en términos de la vivencia que han tenido como funcionarios. Concluyo con que el Congreso y la Fiscalía, no con este fiscal que creo que tiene unos problemas, el fiscal de la Nación, terribles, para indagar quién ha sido el fiscal que ocultó la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la cual el caso Comunicore hubiera tenido una estatura deontológica, ética, moral, de lo peor, ¿verdad?, en cuanto a lo que conllevaba esta operación de Comunicore, en donde las partes más débiles están procesadas y el actor principal
Oscar Luis Castañeda Locio está al margen con esta porquería de fiscales, de jueces, de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal, de los que han estado en el Tribunal Constitucional, porque han cambiado a 6 de los 7, en el mismo Congreso. Este Contralor también, que le falta ser Velasco Alvarado para ingresar a fiscalizar al Congreso, donde habría necesidad de contar con el número de la Comisión Investigadora del Congreso, porque a cuántos congresistas se les encontraría problemas de peculado. Víctor Isla, que se va con su dama que trabajaba con él del Congreso al extranjero. Espero que no haya pagado con dinero del Estado los viajes y todos los gastos erogados con motivo de estos viajes al extranjero. Verdaderamente hay una reserva moral en las personas que no están contaminadas con estos partidos. Es necesario que votemos a favor de una dama y que ella sea este amigo con el que quiero preguntarle su nombre porque a veces tendría el problema. Me decía Javier, se necesitan por lo menos 16.000 funcionarios profesionales honrados para sacar adelante una lucha contra la corrupción, ¿verdad? Pero con presidentes de la República que han matado, que han comprado testigos, con congresistas con ilícitos penales en su gran mayoría, con miembros del Consejo Nacional de Magistratura con unos problemas terribles, ¿verdad? Espero que este Tribunal Constitucional sea el ente que nos sirva para higienizar al Perú de estas autoridades, de estos políticos que hacen la antítesis de promover el bien público y de remediar las necesidades de las mayorías, promoviendo el bien particular y remediando las necesidades de las minorías, de los que tienen grandes riquezas por ser dueños de las empresas mineras, de las empresas petroleras, de las empresas bancarias, de las AFP, donde tenemos un Indecopi. Yo hice una denuncia contra el grupo Gloria porque encontré varias veces que la leche Pura Vida estaba en mal estado. Estaba Carrillo, una pista, me acuerdo, uno de sus miembros, declarado improcedente mi denuncia, pese a que yo presenté la bolsa con el contenido malogrado. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.